Entonces, para ir avanzando, bueno, recordemos que en la mañana, yo sé que algunos, bueno, no se conectaron por el hecho de que no había energía eléctrica en algunos lugares, ¿verdad? Entonces, por eso decidimos también pues, hacer una clase práctica para practicar lo que en este caso vimos el día de la mañana. Pues para los que ya lo vieron, pues va a ser más rápido. Para los que no, pues simplemente cómo utilizar el Excel para construir tablas de depreciación y cómo construir también calendarios de amortización utilizando el método de cuota nivelada que por ahí vimos. En la mañana, ¿verdad? Estuvimos hablando de esos dos. Voy a poner por acá ahorita a compartir pantalla para que ustedes miren. En la unidad, en este caso, en la unidad que estamos trabajando, que es la unidad número 4, en la parte, digamos, de la plataforma, en el binomio, ¿verdad? Recordemos que estamos con la unidad número 4. Entonces, en la unidad número 4, por ahí están todos los materiales que hemos venido trabajando. Está el documento de la unidad, está la presentación, la parte A, que fue lo de depreciaciones. Por aquí está la presentación de lo que vimos ahora, incluso de lo que vamos a ver el próximo día también, ¿verdad? Lo que es el otro método para las amortizaciones. Bueno, estos son dos temas que todavía no los he abierto, que son parte de la unidad. En los materiales complementarios está la guía de cálculo de depreciaciones y la elaboración del flujo de caja. Tenemos la clase práctica de métodos de depreciaciones con uso de Excel que utilizamos la mañana de hoy, ¿verdad? Este es un archivo en Excel que fue donde hice los ejercicios, digamos, para la depreciación, incluso para el calendario de pago, utilizando el método de amortización nivelada. Después por ahí hay unos videos en los recursos de aprendizaje, hay algunos videos, ¿verdad? Que son videos de métodos de depreciación, cómo hacerlo, y el método de amortización por método de cuota nivelada, y después están las sesiones de clase que hemos tenido, digamos, el día lunes, ¿verdad? Dos sesiones que en el Zoom, utilizando Zoom, pues las elaboramos. Ahí están las dos clases en línea del día lunes, que son los métodos de depreciación, y las dos clases ahora, las dos sesiones que hicimos con Zoom. Bueno, hicimos tres, pero yo las reduje a dos, ¿verdad? Por ahí van a ver que hice en este caso edité los videos, siempre edito los videos, hay cosas que no salen, ¿verdad? Para que no tengamos tantos archivos, ¿verdad? Entonces, hay dos videos, en este caso del día de hoy. Después está el foro número 4 de depreciación y amortización, ¿verdad? Que vencía el día 26, el día de ayer a las 12 de la noche. Todavía no lo he revisado, ¿verdad? No he tenido tiempo para eso. Después hay una tarea número 5, ¿verdad? Que son de los métodos de depreciación, que es de lo que estamos hablando por acá. La voy a abrir para que ustedes en este caso visualicen. Esto es una tarea que voy a dejar a partir de ahora. Entonces la tarea decía lo siguiente, ¿verdad? Hay una tarea que métodos de depreciación, se van a resolver los ejercicios 2, 3 y 4 de la guía número 4 sobre cálculo de depreciaciones y elaboración de flujo de caja con y sin financiamiento, ¿verdad? Esto es de la guía, ¿verdad? Ya dije que en la unidad hay una guía de ejercicios, ¿verdad? Y en esa guía pues van a resolver el ejercicio número 2, 3 y 4 que son de depreciaciones. Se elaborarán las tablas de depreciación por los tres métodos. En los enunciados dicen solo un método en algunos de ellos, pero yo quiero que lo resuelvan por los tres métodos. Método de línea recta, método de suma de dígitos de los años y método de doble declinación de saldo para cada uno de los ejercicios propuestos. Los ejercicios se entregarán, decimos acá, de manera individual en un solo archivo en Excel, ¿verdad? Un solo archivo en Excel con su nombre, por ejemplo, Manuel Espinosa. Aquí no es .pdf, ¿verdad? Porque es un archivo en Excel, eso lo voy a corregir. Las hojas del archivo en Excel deberán tener el número del ejercicio y el método utilizado. Por ejemplo, aquí decimos el ejercicio 2, método de línea recta, el ejercicio 2, método de suma de dígitos de los años, el ejercicio 2, método de la doble declinación de saldo y así, ¿verdad? Hasta llegar en este caso al ejercicio número 4. Recuerden que en este caso podríamos decir son 3 hojas por cada ejercicio.
serían 9 hojas, si lo quieren hacer así. Esa es una manera. En caso de hacerlo, decimos acá en hojas diferentes, o bien los 3 métodos se pueden hacer en una misma hoja y solo se abrirán 3 hojas, la verdad, la hoja 1, la 2 y la 3. En la hoja 1 van a estar los 3 métodos, ¿verdad? Los 3 métodos para el mismo ejercicio número 1 que se pueden hacer en la misma hoja. Lo que pasa es que yo lo hago en hojas diferentes para, digamos, tener mejor comodidad, pero si ustedes lo quieren hacer los 3 métodos en la misma hoja, no hay ningún problema. La fecha límite para entregar va a ser el día lunes, ¿verdad? Lunes 1 de junio a la 1 p.m. La fecha límite. En este caso, para entregar, digamos, los ejercicios. Recuerden que esto se va a hacer en Excel, ¿verdad? Por eso es que me interesa que aprendan a hacerlo, porque lo necesitamos para lo que viene después, ¿verdad? Me interesa que ustedes aprendan a hacer en las tablas de depreciación en Excel. Entonces, esa tarea, pues, queda por ahí para que ustedes, en este caso, pues, ya sepan que hay una tarea que hay que realizar para el día lunes, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto a lo que tenemos ahí en la parte de la tarea. Y teníamos por ahí entonces, ¿verdad? Siempre dentro del, bueno, creo que eso era lo último que teníamos por aquí en el binomio, ¿verdad? De la unidad número 4, ¿verdad? De la unidad número 4, si esa es la tarea de depreciación, ¿verdad? Después pues va a haber otra tarea por ahí que la voy a poner más adelante y yo les voy a decir para cuándo va a ser. Entonces eso en cuanto a la tarea. No sé si hay alguna pregunta al respecto, alguna duda sobre lo que hay que hacer, ¿verdad? Insisto, de todas maneras, ahorita vamos a practicar los métodos de depreciación nuevamente. Cualquier duda, ya saben, activan su teléfono y me preguntan, por favor, ¿verdad? Que no queden dudas, ¿verdad? No, me interesa que quede claro el tema, ¿ya? Porque si no, después van a andar preguntando cómo se hace y lo importante incluso, por eso les estoy mandando hasta el archivo en Excel. El archivo que en este caso utilizamos en la mañana ya está en la plataforma para que ustedes lo descarguen y miran cómo se hace, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda que ustedes tengan hasta ahorita, ¿verdad? Que la puedan, en este caso, realizar. A ver. Si no, pues también al final, pues vamos a ir avanzando entonces. Si no, al final, si ustedes hay algo que no está claro, por favor, díganme, profesor, ahí no está claro, explique tal parte, ¿verdad? Por favor, entonces, vamos entonces a irnos a la parte de Excel. Vamos a compartir aquí pantalla para irnos a la parte de Excel. Miremos acá. Entonces, vamos a hacer este ejercicio, ¿verdad? Por acá dice que vamos a tener un activo. El valor del activo, recordemos que siempre lo que necesitamos es el valor inicial, es de 154,000. La vida útil es de 8 años y un valor residual de 35,000. Recuerden que ese valor residual puede ser 0 o puede ser un valor estimado. El valor residual es el valor del activo al finalizar directamente la vida útil. Entonces, a partir de aquí, vamos a construir una tabla de depreciación. Está la tabla de depreciación que tiene una columna de año, una columna para la depreciación por año, una columna para la depreciación acumulada y una para el valor en libro. Aquí voy a hacer énfasis en algo. La columna de depreciación acumulada yo la pongo para que ustedes aprendan, pero en la parte de proyecto basta con la depreciación y basta con el valor en libro, ¿verdad? Si ustedes en la tarea no quieren poner la de la depreciación acumulada, está bien, no la pongan. Me basta con la depreciación y el valor en libro. Ya me basta con esas dos columnas, nada más. La depreciación acumulada es para que ustedes en este caso pues aprendan cómo también tener efecto, digamos, porque muchas veces uno desde el punto de vista contable necesita conocer la depreciación acumulada. Desde el punto de vista financiero no es tan necesario. Más me interesa el valor en libro y cuánto es la depreciación. Entonces, vamos a trabajar este ejercicio número 2, decía por acá, por el método de la línea recta. O sea, aquí es donde le decía, ¿verdad? Por ejemplo, si voy a hacer en una hoja
solo un método, entonces ahí por favor me le ponen el método. Aquí digo método de línea recta, el ejercicio 2. O le pude haber puesto 2 MLR, ¿verdad? Método de línea recta. Entonces comenzamos. Recordemos que por método de línea recta, lo primero que vamos a hacer es siempre colocar el valor en libros acá. Entonces decimos, esto va a ser igual al valor en libro. El valor en libro es la inversión o el costo total. Entonces esto es igual a B3. ¿Ah? Y ya le doy enter y por ahí me queda 654,000. Ese es el valor, 654,000. Después venimos y vamos a calcular la depreciación. Decíamos que para la depreciación se utiliza la función SLN. Entonces vamos a la función, buscamos una función, aquí ya las tengo, pero bueno, para recordar, en la financiera, me voy a financiera y buscamos una que dice SLN. Por acá está, ahí tenemos la función SLN y le damos a aceptar y ahí dice claramente la función, ¿verdad? Dice devuelve la depreciación por método directo de un activo en un periodo dado. Método directo es línea recta. Entonces me pide 3 datos. Recordemos que los 3 datos, ya lo habíamos dicho, pero lo reafirmamos, es que los 3 datos van a permanecer constantes porque la depreciación es constante. Entonces, ¿qué me pide? El costo. El costo es el costo total o la inversión de este dato, de 3. Me pide el valor residual. El valor residual es este dato que está en B5, ¿verdad? Que son los 35,000. Y me pide la vida, que en este caso está en la celda B4, que es el valor de 8. Ahí tengo los 3 valores, ¿ya? B3, B5 y B4. Y que los vamos a fijar. Recordemos que los vamos a fijar porque esos van a permanecer constantes. Para fijarlos, recordemos, bloqueamos, le damos F4 y me aparecen los signos de dólar. Si no, pues le ponen signo de dólar antes y después. Eso es arbitrario. Lo hago con el F4. F4 con signo de dólar aquí, bloqueo el B4 y también F4 y ya tengo signo de dólar antes y después de la letra B. Entonces aquí ya me quedan los datos fijados. Entonces recuerden que estos datos deben de quedar fijados para el cálculo de la depreciación. Entonces le doy a aceptar. Y ya por acá me queda el valor de la depreciación. La depreciación dice 77,375. ¿Ya? 375. Vamos ahora a calcular la depreciación acumulada. Después voy a copiar la fórmula para el resto de celdas, ¿verdad? Entonces, ¿qué era la depreciación acumulada? Decíamos que esto iba a ser igual a la depreciación acumulada del año 0. Si ustedes miran acá, es la celda F3, más, decíamos por ahí, la depreciación del año 1, ¿verdad? Más E4, ¿ya? Más E4, F3 más E4, ahí están bloqueadas las 2 celdas, F3 más E4, ¿ya? Ese valor me va a dar la depreciación acumulada. Como en el año 0 no tenemos nada, entonces solamente me va a quedar la depreciación del año 1, entonces me queda 77,375. Y el valor en libro, recordemos que esto va a ser igual, decíamos a quién. El valor en libro va a ser igual al valor en libros inicial, el valor en libro que tenemos al inicio del periodo, le restamos el valor de la depreciación, que son este dato de acá, 77,375. Cuidado, me le restan la depreciación acumulada, la depreciación. ¿Ya? Entonces le damos enter ahí y ya me queda el valor en libro del segundo año. Con eso ya casi tengo resuelto todo, ¿verdad? Ya tenemos resuelto casi todo. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora lo que voy a hacer es copiar la fórmula, me ubico en la esquina donde está la depreciación, me ubico en la celda donde está la depreciación, en la esquina inferior derecha y copio para el resto de celda. Ahí miren que esta depreciación, como es línea recta, va a permanecer constante todos los años, ¿verdad? Si una de ellas cambia, significa que está mal calculado, no me puede cambiar la depreciación, que tiene que quedar igual. Depreciación acumulada, lo tengo acá, calculo para el resto de celda y ahí tengo la depreciación. La depreciación acumulada, 619,000. Eso es lo que se acumula de depreciación. Y el valor en libros, me ubico en la celda donde está el valor en libros del año 1 y arrastro en la esquina inferior derecha, signo más hasta cubrir toda la celda. Y me queda ya el valor en libros. Recordemos que decíamos por ahí que un aspecto importante es que este valor en libro
¿verdad? Este valor de acá de 35.000 debía de coincidir con este 35.000 de acá. Si no coinciden estos dos valores, significa que algo está malo, ¿verdad? Algo está malo por ahí. Entonces, tiene que coincidir. O sea, el valor en libros al final, en el último año, tiene que ser el valor residual que me quede acá. Entonces, fijémonos bien que la depreciación, por ejemplo, del segundo año es la misma. La depreciación acumulada son los 77 más los 77 de acá más los 77 de acá, me quedan 154.750. El valor en libro que es los 576.000, le resto los 77.000 y me queda 499.000. De la misma manera para el tercer año, la depreciación es la misma. La depreciación acumulada del año 3, si fijamos, es igual a quién, a la depreciación acumulada del año 2, 154 más 77.375, eso me da 232.125. El valor en libro, ¿verdad? El año 3 es el valor en libro del año 2, 499, menos la depreciación que son 77, me queda 421.875 y así sucesivamente. Recordemos también que la suma de la depreciación acumulada más el valor en libro final del último año tiene que ser exactamente igual al monto inicial, en este caso del activo, al valor inicial del activo. 619 más 35, o sea, si sumo estos dos, ¿verdad? Si sumo estos dos, recordemos, pues eso tiene que ser igual, ¿verdad? Sumo ese valor con este dato de 35, me tiene que dar los 654.000, que es en este caso el valor inicial, ¿verdad? Entonces, una manera también de comprobarlo, la depreciación acumulada más en este caso el valor del libro tiene que ser 654. Aquí fácilmente nosotros podemos ver qué hubiera pasado si este valor hubiera sido 0. Miremos acá, solo cambio ahí, solo voy a cambiar aquí en este dato, nada más. Si aquí hubiera sido 0, le doy enter y miren que automáticamente ya todo cambia. Aquí ya me queda 0. No necesito volver a hacer otro cálculo. O sea, si los valores residuales varían, normalmente solo cambio el valor residual y ya tengo el valor acá. Incluso si el valor del costo total de repente también cambia por algún ajuste que se había escapado, entonces pues también podemos hacerlo, ¿verdad? Supongamos que en vez de 654 fueran 655.000. Si aquí fueran 655.000, fíjense bien que todo cambia. Aquí queda 655.000, aquí me quedan 620 más los 35, que es el valor de rescate, me quedan siempre los 655.000. Entonces, estas tablitas normalmente es bueno tenerlas porque ya solamente uno las tiene en este caso ya elaboradas. No necesita en este caso estar haciendo otros cálculos adicionales. Eso es con el método de la línea recta. O sea, este valor permanece en este caso constante, ¿verdad? El valor permanece constante. No sé si hay alguna pregunta ahí, alguna duda con este caso, el método de la línea recta hasta ahorita. ¿Alguna duda? Entonces recordemos usar la función SLN, la función que se utiliza para el método de línea recta. Entonces miremos el otro método. El mismo ejercicio igual siempre por otro método. Método ahora de la suma de los dígitos de los años. El método de la suma de los dígitos de los años. Entonces por acá siempre tenemos los 654.000, la vida útil 8 años y el valor residual 35. ¿Ya? El valor residual en este caso es 35. Entonces lo que vamos a poner de primero es el valor en libro. Suponemos el valor en libro. Igual, el valor en libro es el costo total, 654.000. O sea, es la celda B3. Esa celda B3. O sea, ahí me quedan los 654.000. Y ahora vamos con la depreciación. Recordemos que la depreciación con el método de la suma de los dígitos de los años, utilizamos una función que se llama SYD. ¿verdad? La función SYD. Entonces nos vamos a funciones acá y en la financiera buscamos la que dice SYD. Ahí hay una función SYD. Le damos a aceptar y miremos los datos que nos piden. Recordemos acá que ahora me pide 4 datos en vez de 3 datos. Me
pide el dato del costo, me pide el valor residual, me pide en este caso la vida útil y me pide el periodo. Entonces vamos a poner los datos. El costo sería este valor, 654,000. El valor residual son los 35,000. La vida hasta ahí es 8 años. Recordemos que hasta ahí estos tres valores que tenemos ahorita, o sea, estos tres valores siempre van a permanecer constantes, decíamos. Esto no va a variar, entonces estos tres valores hay que fijarlos. Vamos a fijar antes de poner el último valor ahí. Le damos F4, ¿verdad? Bloqueamos acá y también F4. La vida también le damos F4 y ya tenemos los tres datos fijos. El periodo, que es el último dato, recordemos que el periodo se saca de acá. O sea, ese periodo lo voy a ubicar, es el periodo, lo que estoy calculando es la depreciación del año 1. Entonces el periodo es el periodo 1. Entonces tengo la celda D4. En la celda D4 está el periodo 1. ¿Verdad? Ese periodo es el único que va a ir variando, ¿verdad? De año a año. Entonces ese no lo voy a fijar. El periodo no se fija. Se fijan los otros tres, menos el periodo. Le doy a aceptar y ya tengo por ahí el valor de la depreciación. Vamos a ver acá, reducir decimales. Le aumentamos un poquito, pues con 2 decimales. Ahí tenemos el valor. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el valor de, en este caso, la depreciación del año 1. Esta es la depreciación del año 1. Ya la tenemos la fórmula ahí. Depreciación acumulada. ¿Qué es la depreciación acumulada? Decíamos que era la depreciación del año 0 más la depreciación del año 1. La depreciación acumulada, perdón, del año 0 más la depreciación del año 1. F3 más E4. Entonces sumamos esos dos valores y al sumar esos dos valores nos queda el mismo 137.555.56. Ya tenemos depreciación acumulada para el primer año. Valor en libro, entonces vamos a lo mismo. Le damos igual, valor en libro del año 0. A eso le restamos, recordemos, la depreciación. Restamos depreciación y nos queda E3 menos E4. ¿Ya? Entonces restamos ahí, ¿verdad? E3 menos E4 y nos da 516.444.44. Ya tenemos todos los tres datos del primer año. Ya lo que nos queda ahora solamente va a ser ¿qué? Bueno, simplemente copiar la fórmula para el resto de celdas. Copiamos la fórmula de depreciación para el resto de celdas. Copiamos la fórmula de depreciación acumulada para el resto de celdas. Y la depreciación acumulada para el resto también de, perdón, el valor en libro para el resto de celdas. Si nos fijamos acá, ¿verdad? La depreciación, como decía por ahí, es mayor al inicio y viene disminuyendo, ¿verdad? Viene disminuyendo, tiene un carácter. Ahora la depreciación no es la misma, ¿ya? No es la misma en este caso, ¿verdad? No es la misma depreciación. La depreciación acumulada sabemos que va a ir aumentando porque es como una acumulación y el valor en libro, en este caso, pues va a ir disminuyendo hasta llegar al último dato, que son siempre los 35.000, que coincide en este caso con ese valor residual. ¿Verdad? Con el valor residual. Recordemos que los 35.000 de acá coinciden con los 35.000 de este lado, el valor residual. ¿Verdad? Entonces, si hacemos una comparación ahorita, miremos la depreciación, ¿verdad? La depreciación que tenemos acá. Si nosotros miramos esta depreciación y la comparamos, fíjense, miren el primer año, miren los 3 primeros años. Los 3 primeros años se acumula. Si nosotros miramos 361.000 de depreciación en los 3 primeros años, ¿verdad? La depreciación de los 3 primeros años es alta, ¿ya? Y acumulamos 361.000, más del 50%, casi más del 50%. Si me voy al método de línea recta, miremos acá, bueno, aquí teníamos, en este dato, aquí como dice cambio, era 654.000, voy a ponerlo igual, 654, miren la depreciación apenas hasta el tercer año. ¿Cuánto se acumula? 232. ¿Ya? 232. Mientras que en el otro caso decíamos acumulamos 361. O sea, la acumulación es mayor. O sea, el método de depreciación acelerada, que es el método de suma de dígitos de los años,
lo que hace es ir depreciando cada vez más rápido el activo. Eso se hace, decíamos, debido a equipos que normalmente cambian con el tiempo. O sea, activos que normalmente que dependen mucho de tecnología, ¿verdad? Automatizada principalmente. Normalmente recordemos que la tecnología cambia drásticamente con el tiempo. Entonces, normalmente se necesita depreciarlo más rápidamente para que en este caso poder recuperar el valor de la inversión. Entonces, lo que se hace es depreciarlo con una mayor cantidad, en este caso los primeros años, y se viene decayendo la depreciación hasta llegar a los últimos años, ¿verdad? Si ustedes se fijan acá, ya cae hasta 17,000, viene en este caso decreciendo, ¿verdad? En un valor, ¿verdad? Viene decreciendo cada año y la depreciación pues va acumulándose anualmente. Entonces ahí tenemos ya el valor en libros, tenemos al final en este caso toda la tabla utilizando el método de la suma de los dígitos de los años. Pasamos ahora entonces a ver el método de doble declinación de saldo. Aquí vamos a ponerle mente particularmente al último año, ¿verdad? Particularmente al último año, ¿verdad? El último año recordemos que hay que hacerle un ajuste siempre. Entonces venimos acá. Vamos entonces al método de doble declinación de saldo. Entonces el método de doble declinación de saldos, ¿verdad? Ahí tenemos para un periodo de 8 años siempre los 654,000, vida útil de 8 años, valor residual 35,000. Valor en libro. Entonces mi valor en libro, recordemos, va a ser igual a los 654,000, AB3, ¿verdad? 654,000. Ahí le damos Enter y me queda 654,000, ¿verdad? Que es el valor, en este caso, el libro del activo. Vamos con la depreciación. En la depreciación, entonces, ¿qué tenemos? Recordemos que como estamos con el método de doble declinación de saldo, se utiliza la función TDD. FX y buscamos una función que dice TDD. Por acá está TDD. Entonces le damos a aceptar a esa función y me aparece esta ventana. Recordemos, aquí me aparecen más datos. Este factor ya habíamos dicho que no lo vamos a necesitar ahorita para nada, no lo necesitamos. Solo basta con el costo, valor residual, la vida y el periodo. Los tres primeros siempre van a permanecer constantes, el periodo va a ser variable. Entonces, el costo, ya sabemos que está aquí en la celda B3, el valor residual que está en la celda B5 y la vida que está en la celda B4. Estos tres valores, recordemos, hay que fijarlos siempre, los primeros tres valores. Entonces, lo bloqueamos y le damos F4. Y también igual el B5 lo bloqueamos y le damos F4. Y el B4, que es la vida, lo bloqueamos y le damos F4. Ya tenemos fijos estos tres valores. Ya lo fijamos para que no cambie. El periodo sí va a ir cambiando. Entonces este periodo ya sabemos que es del año 1. Porque es el periodo 1 el que estamos utilizando. Este periodo, conforme vaya pasando el tiempo, va a ir cambiando de 4, después va a aparecer que, por decir algo, de 5, de 6, así. En el factor ya decíamos que no vamos a ubicar absolutamente nada, ¿verdad? A menos que queramos cambiar de doble declinación de saldo a triple declinación de saldo. O sea, que si aquí le pongo 3, en vez de llamarse el método doble declinación, se llama triple declinación de saldo. Pero ahorita pues no vamos a hacer ese cálculo. ¿Ya? No vamos a hacer en este caso ese cálculo. Entonces le damos a aceptar y ya tenemos la depreciación. 163,500. 163,500. Esa es la depreciación del primer año. Depreciación acumulada entonces va a ser igual, recordemos, a la depreciación acumulada del año 0 más la depreciación del año que estamos calculando. ¿Ya? Que es en este caso 163,500. Le damos Enter y me queda 163,500. Venimos acá ahora y vamos a calcular el valor en libro. Entonces el valor en libro va a ser igual, decíamos, al valor en libro inicial, los 654, menos la depreciación, menos lo que se deprecia en el año número 1. Le damos ahí Enter y me queda en este caso 490,500. Ahí tengo ya el valor en libro del año 1.
ahora que ya tenemos las tres fórmulas para las tres celdas, ¿verdad? Para la depreciación acumulada y el valor en libro, entonces lo que hacemos es simplemente copiar la fórmula. Nos ubicamos en la esquina, recordemos inferior derecha, copiamos la fórmula para el resto de celda, copiamos acá para el resto de celda y por acá para el resto de celda. Entonces, continuando, ¿verdad? Acá, entonces tenemos que, ¿verdad? Ya en el año 8, recordemos que aquí nos debería de dar 35,000. Sin embargo, en este año no nos quedan los 35,000. Ahí podemos ver que lo que nos quedan sería ¿quién? 65,473.85. Eso es lo que nos queda por ahí. Entonces, si este dato tiene que ser exactamente esto. Entonces decíamos que aquí lo vamos a ajustar. Para ajustarlo, entonces, ¿qué hacíamos? Decíamos, aquí este valor lo igualo al valor residual. Entonces me queda el valor residual. Y si me queda en este caso entonces el valor residual, le doy enter, pero para poder, claro, que aquí me quede 35,000, recordemos, a este 87 le voy a restar la depreciación para que me quede 35. Por tanto, entonces necesito también modificar este. Entonces, ¿cómo se modifica este? Este dato de acá se modifica como el valor en libros del año 7 menos el valor en libros del año 8, ¿verdad? La diferencia entre esos dos es lo que voy a tener que depreciar en el último año para que me queden los 35,000, ¿ya? Entonces, le doy enter ahí y me queda 52,298,46. Si ustedes se fijan, ahora aquí me queda 619, que es lo que venía quedando en el resto de ejercicio, y aquí me quedan los 35,000, ¿verdad? Que 619 más 35 me quedan los 654. Entonces, siempre se hace normalmente este ajuste, porque el método no permite o no, como trabaja con valor en libro, entonces no considera en este caso el valor de desecho. Entonces, la última depreciación hay que siempre tener el cuidado de hacer el cálculo de manera que nos permita tener, digamos, cerrar con los 35,000. Lo voy a explicar nuevamente de nuevo. Me voy a retroceder ahí, lo voy a explicar de nuevo por si alguien no lo entendió, ¿verdad? Fíjense bien lo que teníamos acá. Aquí teníamos 65,473,85. Yo necesito que aquí me quede 35. Entonces pongo igual al valor residual, ¿verdad? Entonces ya con el valor residual me quedan los 35 ahí y tengo que modificar la depreciación del último año. Entonces la depreciación del último año, ¿cómo se va a quedar modificada? Va a ser igual. Simplemente al valor en libros del año 7 le voy a restar el valor en libros del año 8. ¿Ya? La diferencia entre estos dos me tiene que dar ahora la depreciación. Y eso me queda simplemente el valor de 52,298,46. Ese sería en este caso la depreciación. Y por acá me queda ahora los 619 más los 35, me queda en este caso los 654. Recordemos lo que decíamos acá. Aquí me tiene que quedar, ¿verdad? Este valor, ¿verdad? Más este dato, ¿verdad? Más ese valor me tiene que quedar, decíamos, ¿quién? En este caso, 654,000. ¿Ya? Me tiene que dar esa condición. Entonces, no sé ahí, ¿verdad? Ya con esto, pues, fijámonos bien cómo hay que hacer en este caso el último mes. Para el último periodo siempre hay que hacer este ajuste, porque si no se hace normalmente el ajuste, entonces el método o lo que me va a quedar ahí, pues no va a ser exactamente lo correcto. Si comparamos en este caso acá en los datos, miren la depreciación de acá, ¿verdad? Fíjense bien en la depreciación, 163 y 122. En el otro método tengo 137 y 120. O sea, la depreciación incluso de los 3 primeros años, aquí era 361 acumulada. En el otro caso, la depreciación queda 378. O sea, el método de doble declinación de saldo, la depreciación acumulada es mucho mayor todavía que en el método de doble declinación de saldo, que en el método de suma de dígitos de los años. Normalmente la depreciación es más acelerada. Como la depreciación es más acelerada, por eso es que en este caso se tiene que ver el ajuste que hay que hacer al final del periodo para poder establecer, digamos, los valores
que se van a considerar. Preguntas. ¿No hay pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a ver un ejercicio del otro método que vimos, que es el método de, uno de los métodos de amortización, que es el método decíamos, de método de cuota nivelada. ¿Cómo se hace? Decíamos que los métodos de amortización se dan para cuando un inversionista normalmente necesita un préstamo. Entonces, cuando los inversionistas necesitan préstamos, es necesario cancelar ese préstamo. Y cuando se cancela el préstamo, se paga normalmente el valor de la deuda y se paga también el valor de los intereses. Se pagan las dos condiciones, la deuda y los intereses. Entonces, vamos a ver cómo a través de un calendario de pago normalmente se establece, en este caso, el pago de la deuda y el pago, en este caso, de los intereses. Cómo a través de esos dos elementos normalmente pues vamos a considerarlo y poder calcular, en este caso, el calendario de pago. Lo que nos interesa es tener claro cómo se construye el calendario de pago y que la cuota que vamos a pagar ahorita va a ser una cuota que es la misma todos los años, ¿verdad? La cuota es la misma. Entonces vamos a irnos nuevamente a la parte de Excel. Vamos a compartir aquí pantalla. Y decíamos entonces, tenemos primeramente el monto del préstamo, 987.500, el plazo que son 8 años y la tasa anual que es del 12%. Ese es el préstamo. Entonces recordemos que partimos de que un inversionista requiere un préstamo. La manera, lo que vamos a ver es cómo tiene que pagar ese préstamo a lo largo de 8 años. Entonces decíamos, hay una columna del abono, hay una columna de interés, hay una columna para la cuota a pagar y una columna para el saldo. Entonces empezamos aquí con el saldo. Entonces esto va a ser igual, decíamos el saldo es el préstamo. Los 987.500, ese es el préstamo. Entonces le damos enter ahí, ya tengo los 987.500. Después que calculamos, decimos la cuota. Recordemos que esa cuota va a permanecer constante durante todos los años. Y para calcular esta cuota, decíamos, utilizamos la forma de anualidad. Una anualidad en Excel, recordemos que a eso le llamábamos una función pago, ¿verdad? Nos vamos a la financiera y en la financiera buscamos la función pago. Entonces, por aquí tenemos la función pago. Le damos a aceptar. Y me pide ahí, en este caso, ciertos datos. Me pide, ¿quién? La tasa, donde la tasa de interés en este caso es el 12%. El NPER, que es el plazo del préstamo, que son los 8 años, que está en la celda C5. Y el valor actual, que en este caso está en la celda C4. El valor actual está en la celda C4. Entonces, recordemos que lo ponemos con signo negativo. ¿Verdad? Lo ponemos con signo negativo. Entonces, estos tres datos van a permanecer constantes. Entonces, los vamos a fijar. Los fijamos, ¿verdad? Le damos F4. F4 por acá también. Fijamos, recordemos los tres datos. Y F4. Entonces, ya tenemos fijados los tres datos y le damos a aceptar. O sea, ahí tengo ya el monto de la cuota. ¿Ya? La cuota 198.786.56. Ya tenemos la cuota, ¿verdad? La fórmula para la cuota. Recordemos que esto va a permanecer constante para el resto de años. Vamos con el interés. El interés, entonces, esto va a ser igual a, recordemos, el saldo multiplicado por la tasa de interés. Esta tasa de interés, la tasa de interés, decíamos, va a permanecer constante, no la vamos a estar variando. O sea, para todos los cálculos en la celda de la tasa en el interés, normalmente va a permanecer constante. Entonces aquí vamos a darle, en este caso, ese valor F4 al C6, ¿verdad? Que es, en este caso, ¿quién?
la tasa del préstamo. El I4 no, porque el I4 es el saldo y el saldo va a ir variando conforme pase el tiempo. Entonces vamos en este caso a calcular el interés y nos queda 118.500, el interés del primer año. Ahora vamos a proceder al abono de la deuda. El abono de la deuda decíamos que era igual a la cuota menos, en este caso, el interés. Cuota menos interés. De ahí sale el abono de la deuda. La cuota menos el interés. Aquí no vamos a fijar absolutamente nada. No se fija nada. Queda, perdón, exactamente tal y como están dados los datos. Entonces eso nos queda un valor de 80.286.56. Y el saldo, ¿verdad? El saldo, decíamos, va a ser igual a ¿quién? Al saldo inicial menos, recordemos que como vamos a ir viendo cuánto es el saldo que me queda, le voy a restar el abono a la deuda. Cuidado, me le restan la cuota. Insisto nuevamente, no es la cuota, es el abono a la deuda. ¿Ya? Y también en este caso no fijamos absolutamente nada. ¿Ya? No fijamos absolutamente nada. I4 menos F5. Le damos en este caso aceptar y ya tenemos el saldo del año número 1. Entonces ya tenemos todos los datos del año número 1. Entonces ahora que ya tenemos los datos de todo el año número 1, copiamos eso para el resto de celdas, hasta el periodo 8. Copiamos hasta el año 8. Ahorita no me aparece nada ahí todavía. En la medida que baje las otras celdas, pues van a ir apareciendo. Copio también la fórmula para la cuota hasta el año 8 y la cuota y la fórmula del saldo hasta el año 8. Entonces automáticamente ya me queda toda la tabla. Ya me queda toda la tabla acá. Recordemos que decíamos que en este caso tengo los intereses iban a ir disminuyendo, el abono a la deuda iba a ir creciendo, la cuota permanecía constante, aquí lo tenemos, y decíamos además que en el año 8 este dato de acá, ¿verdad? Ese dato debe de cerrar con 0. O sea, la deuda o el saldo que debo de quedar debiendo tiene que ser exactamente 0. Ninguna institución financiera le voy a quedar debiendo hasta un centavo, le tengo que pagar hasta los centavos cuando normalmente se tiene un préstamo. Por acá puedo totalizar, ¿verdad? Totalizar el abono, el interés y la cuota. Voy a totalizar acá esto con la sumatoria, ¿verdad? La suma en este caso, totalizo y copio esta fórmula ahora para las otras dos celdas. Para el saldo no, ¿verdad? El saldo no. Entonces, ¿qué me queda? Si ustedes se fijan, el abono a la deuda, este 987.000 de acá, ¿verdad? Este 987.000 de acá, coincide con los 987.000 de acá. O sea, el valor de todos los abonos a la deuda, la suma de todos los abonos a la deuda debe ser igual a ¿quién? Al préstamo. Los intereses, en este caso, pues me dieron 602.000, no tengo con qué compararlos ni nada. Y por tanto, la cuota, la suma total de las cuotas me da 1.590.292. O sea, los 987.500 más los 602.792.45 me da 1.590.292.45. Y ese sería en este caso el valor directamente de lo que es ya el total de las cuotas, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, recordemos acá, el abono a la deuda va a ser creciente, los intereses van a ser decrecientes, la cuota va a permanecer constante, ¿verdad? Y el saldo va a ir disminuyendo hasta llegar al valor de 0, ¿verdad? Que es, digamos, lo que teníamos ahí en este caso establecido para en este caso, el método de cuota nivelada. No sé si hay en este caso alguna pregunta con respecto al método de cuota nivelada. No sé si hay preguntas con respecto al método. ¿Alguna pregunta que tengan? No sé si hay. Bueno, si no hay preguntas, pues entonces por aquí quedaríamos, ¿verdad? Yo creo que está claro.
digo yo, ¿verdad? Por eso hago, trato de hacer las preguntas, que ustedes me hagan las preguntas que sean necesarias para que quede claro, ¿verdad? Y después no digan ahí no entendemos, sino que quede claro lo que se está tratando de explicar, ¿verdad? De todas maneras, incluso este video, pues también igual lo voy a editar y lo voy a subir, en este caso, a la plataforma del Ginomio, para que les quede ahí de base, ¿verdad? Por si lo quieren volver a ver. Entonces, por eso, por ahí quedaríamos el día de hoy. Pues recordemos que tenemos una tarea para el día lunes, ¿verdad? Que hay que hacerla en Excel. Recordemos, en Excel, ¿verdad? Que se trabaja, le envían en el archivo, en Excel, ¿verdad? Un solo archivo. No me manden 3, 4 archivos, que además no les va a permitir la plataforma, ¿verdad? Es un solo archivo donde van a estar los 3 ejercicios por los 3 métodos, ¿verdad? Por los 3 métodos. Si no hay preguntas, pues pasen buenas tardes y nos miraríamos, si Dios lo permite, el día lunes, ¿verdad?